Saboreando la palabra de Dios, un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy 17 de julio del 2024. El Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículos 25 al 27. Jesús va a empezar con una oración a nuestro Padre Dios, y es que va a empezar diciendo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Esta pequeña oración tiene mucho sentido en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. Y en esta pequeña oración podemos entender el obrar de Dios. Y es que el obrar de Dios siempre será en la humildad, en la sencillez, en la pequeñez de las cosas diarias. Por eso es que Jesús dice que esas cosas del misterio del reino de Dios no se lo ha dado a conocer a los sabios y a la gente importante, sino a los sencillos, porque esta gente sencilla es capaz de ver este obrar de Dios en la pequeñez y en la sencillez. Una persona sabia, una persona importante, pues no va a lograr ver estas cosas de Dios en la sencillez y en la pequeñez, porque el conocimiento, la sabiduría que va adquiriendo, la ciencia que tiene, no le va a permitir ver el obrar de Dios. Basta que nosotros veamos en la persona de Jesús. Dios, siendo el creador de todo, del cielo y de la tierra, quiso mandar a su Hijo Jesús en Nazaret, una pequeña ciudad, un pequeño poblado de Jerusalén. Hubiera nacido en la ciudad de Jerusalén, pero no. O en Belén, por ejemplo, que nació ahí, pero no creció ahí, creció en Nazaret. Hubiera nacido en un castillo, en una casa lujosa, pero no, nació en un establo de animales. Nació en una casa que no era ni propia de María y de José. Era un lugar que habían rentado, y encima de eso, en un lugar donde estaban los animales, el establo. Vean, en esa sencillez Dios se manifiesta al mundo. En esa sencillez Dios viene al mundo. Después no es que Jesús va a tener un palacio allá en Nazaret, no. Va a aprender de su padre San José el trabajo de obrero como carpintero. No es que el carpintero era un trabajo reconocido e importante, pues era un trabajo como todo. Jesús va a aprender la carpintería de San José. Vean cómo Dios va obrando de esta manera sencilla. Para poder salvarnos a todos nosotros, Dios quiso que su Hijo muriera en una cruz como el criminal más grande en su tiempo, porque la muerte en cruz era solo para los criminales famosos e importantes. Entonces Jesús va a morir como un criminal. Y vean, en estas cosas sencillas Dios va obrando de una manera grande en la vida de la humanidad. Y de esta manera de obrar de Dios en Jesús lo sigue haciendo a través de todos nosotros, porque Dios va a obrar en la sencillez y en la pequeñez. Por eso nosotros debemos de aprender a ser sencillos, a ser humildes, a entender los misterios de nuestra fe. Por eso muchos de nuestros grandes santos no eran gente que tuvieran grandes estudios, pero el amor grande a Dios, ese acercamiento al corazón de Jesús, les permitió entender los misterios de nuestra fe de una manera sencilla, que lo comprendieron, a diferencia, por ejemplo, de los grandes estudiosos que a fuerza de tanto estudiar lograron vislumbrar algunas cosas. Y esta gente, sin estudiar, solo por amar a Dios, les permitió entender los misterios de nuestra fe. Ojo, no estoy diciendo que no hay que estudiar, pero sobre todo hay que amar a Dios. Hay que dejar que entre en nuestro corazón, en nuestra mente, y de esta manera Dios nos va a permitir ir entendiendo los misterios de nuestra fe. Si hay cosas en nuestra fe que tú no logras entender, no logras comprender,
A través de la oración tú lo puedes ir haciendo. Es decir, la oración es ese diálogo con nuestro Dios, con Jesús. Y esas cosas que tú no logras entender, platícaselas a Jesús. Y Jesús te va a dar el entendimiento, Jesús te va a dar la comprensión de esas cosas que tal vez no logras entender en la vida de fe. Porque a veces así nos pasa, a todos nos pasa este proceso, que a la medida que tú vas conociendo la fe, pues quieres conocer más y más, ahondar más los misterios de nuestra fe, pero sabemos que nuestra mente es finita y tiene una limitación. Y a veces no logra que vayamos más allá. Pero cuando entramos en el terreno espiritual, Jesús no nos pone límites. Los límites los ponemos nosotros. Y entonces el Señor nos puede permitir comprender muchísimas cosas del reino de Dios. Basta que nosotros tengamos ese espíritu sencillo, esa humildad para poder acercarnos a Dios y dejarnos, sobre todo, instruirnos por Dios. Por eso Jesús alaba al Padre, porque estas cosas grandes del reino de Dios se las manifiesta a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente de buen corazón, que tiene un corazón abierto y disponible, nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos conceda siempre esa gracia de ser humildes, de ser sencillos, para poder entrar en este corazón de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que compartas esta reflexión con todos tus contactos, en tus redes sociales, y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas y me regales un like, pero también te invito a que me sigas en la página de Facebook de Saboreando la Palabra de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.